Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Sin Escamas, el podcast de Salmon Expert. Muy buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hoy es el último capítulo de la segunda temporada y no me queda nada más que agradecer, en primer lugar, a todos nuestros entrevistados que han sido parte de esta apuesta audiovisual de Salmon Expert y, por supuesto, a nuestros auditores que han hecho de Sin Escamas el podcast preferido de la industria del salmón. Soy Loreto Prestefoni, periodista Salmon Expert, y los invito a sentarse cómodamente porque la entrevista de hoy va a estar, como siempre, de primer nivel. Es que, de verdad, no se imaginan quién me acompaña hoy día, la entrevistada perfecta para cerrar con broche de oro esta temporada. Pero antes de comenzar, les comento que este episodio está auspiciado por Salmon Outlook, nuevo reporte estadístico de la industria acuícola chilena para la toma de decisiones, desarrollado por Salmon Expert y Skills. Mi invitada de hoy, debo decir, para mí es un honor poder entrevistarla así a profundidad. Es licenciada en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y tiene un PhD en Ecología de San Diego State University y la Universidad de California Davis en Estados Unidos. Desde 1990 fue profesora titular de la Universidad Austral de Chile en Puerto Montt, donde desarrolló amplios estudios sobre las implicancias ambientales de la acuicultura y su interacción con los ecosistemas. A partir del 2005, fue oficial senior del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO en Roma, liderando el área Medio Ambiente y Acuicultura, incluyendo cambio climático y donde propició el desarrollo de directrices para el enfoque ecosistémico de la acuicultura. A fines del 2016 se une al Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAR, Centro Fondap-ANID de la Universidad de Concepción, donde lidera el programa integrativo al alero del enfoque ecosistémico y gestión sustentable de la acuicultura bajo escenarios de cambio climático desde su lugar de trabajo acá en Puerto Montt. Bueno, podría yo estar mucho rato hablando sobre su nutrido currículum, pero eso mejor lo vamos a conversar durante la entrevista. Está con nosotros Doris Soto Benavides. ¿Cómo estás, Doris? Bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar aquí en Sin Escamas. Muchas gracias, Loreto. Un honor para mí. Creo que es un programa bien entretenido. Y lo vamos a seguir siendo entretenido, así esa es la idea. Doris, esta es la primera, como dije, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarte en profundidad y en un ambiente más relajado y poder hablar de todos los aspectos de tu vida. Bueno, pero yo quiero conocer a la persona. ¿Quién es Doris? Y obviamente habla también de tu carrera profesional. Cuéntame un poco de tu familia, tus hobbies, qué haces en tu tiempo libre. Leí por ahí que tienes una afición por la pintura y has hecho algunas exposiciones. Sí, bueno, yo fui una familia de 3 hermanos. Mi padre era médico veterinario y crecimos en Chillán, fui al colegio en Chillán. Y yo aprendí un poco sobre la naturaleza, sobre la interacción de los organismos con el hombre a través de mi padre. Con él yo iba al campo, lo acompañaba. Así que nada, después nos fuimos a Santiago y ahí terminé el colegio y de ahí entré a estudiar a la universidad. Tuve la suerte, cuando entré a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, de tener profesores que fueron una tremenda influencia, como el Humberto Maturán, el Pancho Varela, mi profesora Irma Vila. Tremendos profesores. Ahí, Nivaldo Bahamonde. Fue una época bien extraordinaria, porque yo creo que esas personas te influencian y te obligan a replantearte lo que uno ve siempre, ¿no? Así que yo creo que eso marcó mi comienzo en la ciencia. También me casé con un biólogo marino, y yo creo que él es uno de los naturalistas más extraordinarios que yo conozco. Con él he aprendido muchísimo. Y tengo 2 hijos. Ya. El mayor está en Alemania hace ya como casi 25 años. Tengo 2 nietas, una de 12 años, una de 5. Y mi hijo menor está en Santiago, así que puedo repartir a la familia, lo cual me da un poco de pena. Doris no sabe, pero yo conozco a su hijo mayor. Sí, él estuvo muchas veces en mi casa, es muy amigo de mi hermano mayor.
de Rodrigo. Así que él debe acordarse de él. Muchas veces estuvo en mi casa, hace hartos años ya, cuando éramos más jóvenes, jugábamos rol, carreteábamos juntos. Él todavía hace ese tipo de cosas. Exactamente. Así que mira, el mundo es chico. ¿Quién iba a pensar que yo después iba a estar entrevistando a la mamá de Jarita? Así lo llaman. Bueno, y también me he dedicado un poco a la pintura, me gustaría dedicarme más, pero efectivamente pintar es una de mis pasiones y lo sigo haciendo. Ahora tengo una invitación para hacer una exposición el próximo año, así que estoy empezando a trabajar en eso. ¿Estás buscando la inspiración? No, ya tengo una idea. Voy a sobre el encuentro entre la ciencia y el arte, Ya. y voy a tratar de mostrar un poco lo que yo he hecho desde esa perspectiva. Así que, bueno, y acabo de vender un cuadro que lo tengo que mandar a Canadá, así que en realidad a veces paso así, ¿no? Ya, estás entre la investigación Sí. y el arte, pero yo creo que esas dos ramas igual se complementan muy bien. Yo creo que sí, en el fondo yo pinto lo que yo veo y bueno, esa exposición que hice hace 2 años que se llamó La piel de los ecosistemas. Yo acompañé la exposición con un relato de lo que dicen los cuadros, lo que hay debajo del agua del lago Yanquihue, lo que hay frente a la boca del estuario de Reloncaví, quién vive abajo, no sé, esas cosas que uno a veces se pregunta, digamos. Claro, y que también la gente se pregunte y verlo plasmado, qué bonito, ¿y dónde es la exposición? Bueno, todavía estoy esperando. Es una conversación informal, así que no te voy a... No hagamos spoiler, no hagamos spoiler. Pero voy a ser en un buen lugar el próximo año. Buenísimo. Doris, entremos de lleno en materia. Mi colega Alincar me compartió una breve reseña tuya donde se expone que has liderado la elaboración de mapas de riesgo frente al cambio climático para el sector acuícola y estás actualmente promoviendo el establecimiento de un sistema de semáforos para la acuicultura chilena. Lideraste también el componente ambiental y sanitario en la elaboración del libro blanco para la acuicultura chilena sustentable y diversificada con la Comisión Futuro del Senado. Hablemos del sistema de semáforos así como para ponerlo en fácil, porque tengo entendido que este sistema se implementa en Noruega, pero ¿cómo lo podemos implementar acá y de qué se trata? Como te digo, así en simples palabras. Mira, bueno, cuando uno entiende perfectamente el concepto de semáforo, ¿cierto? Si la luz está roja, quiere decir que tienes que parar. Si la luz está en amarilla, quiere decir que tienes que ser cauto, y si está en verde, quiere decir que puedes seguir. Y esa es la idea del sistema de semáforo. Y Noruega lo usa para sus 13 regiones. Usa un indicador que es externo al sistema productivo, que es la presencia del piojo del salmón en los salmones de vida libre. Y ese es un buen indicador, como un proxy, digamos, que da una idea de lo que le puede pasar al ecosistema. Pero es muy difícil tener indicadores que me digan cómo está la salud de los ecosistemas. Y yo pienso que hay una imagen que a veces creo yo que es equivocada, que es errónea, de un impacto significativo de la salmonicultura en los ecosistemas del sur de Chile, pero no tenemos herramientas ni indicadores reales para decir si eso es real o no. Lo único que tenemos son análisis en los centros de cultivo individuales, ¿no es cierto?, que dependiendo de la condición del fondo, etcétera, y otros elementos pueden seguir produciendo o tienen que tener un periodo de descanso o en fin, hasta que tengan oxígeno en el fondo. Claro. Pero eso no es suficiente, porque la materia y la energía que ingresa a los ecosistemas no desaparece, aunque le pongamos un sistema que tira los nutrientes y que un burbujeo. Sí, no, va a quedar limpio abajo, pero no tenemos garantía de que el ecosistema como tal está bien. Ya. Entonces, la idea del semáforo, hemos trabajado mucho porque ha sido muy difícil encontrar indicadores suficientes. Entonces, estamos usando una aproximación de riesgo. ¿Y cómo ayuda eso? Si el nivel de riesgo en un lado es más alto que en otro, la idea es que ahí tenemos que muestrear más. Se necesita mucha más inversión en monitoreo y empezar a monitorear otros elementos del ecosistema, como algunas especies de fauna del vento, algunas especies de indicadores en mamíferos marinos, ¿no es cierto?, que nos permitan decir si efectivamente se condice el nivel de riesgo con la situación del ecosistema. Creemos que una información de ese estilo, si está apoyada por muy buena información transparente, estamos pensando en una plataforma de información
esta es una propuesta que le estamos haciendo al Estado, obviamente, que digamos, es una propuesta desde la investigación. Pero un sistema así, muy transparente, muy abierto, tendría que mejorar la confianza pública sobre la sostenibilidad de la industria. Y creemos que eso hay que construirlo, digamos. Y en eso estamos. No ha sido fácil y nos vamos a seguir demorando. Proponemos ponerlo a prueba en algunos barrios pilotos, por ejemplo. Y sí, esto va a tomar tiempo, pero creemos que es la manera de incluso pensar cómo se puede crecer, por ejemplo, en Magallanes, ¿no? Claro. Y eso lo estamos enfrentando. Y esto sería, Doris, algo intersectorial, no solamente, digamos, que nazca del INCAR y el INCAR se encargue de todo, sino que también tendrían que estar, digamos, metidas otras instituciones, no sé, Cernapesca, Subpesca, el IFOP. Obviamente, esta es una propuesta de la ciencia, nosotros no la vamos a implementar, porque nosotros somos una entidad de investigación. Así que lo que nosotros hemos hecho ha sido avanzar en esta propuesta. Hemos involucrado a muchas instituciones, hemos estado en un diálogo súper permanente con la Subsecretaría de Pesca, con Subpesca, con Cernapesca, también con algunas organizaciones de la sociedad civil, con IFOP, con otros colegas de otras instituciones, de otros centros. Pero de nuevo, es una propuesta desde la ciencia y la estamos planteando justamente antes de que se trabaje más la nueva ley de acuicultura. Entonces, es una propuesta que puede ser aceptada, que no sea, en fin, vamos a ver. Pero, o incorporado también. O incorporado, ojalá, de cierta manera, pero es nuestro aporte desde la ciencia, en realidad. Perfecto. Doris, tú también eres miembro del Comité Científico de Ordenamiento Territorial de la Acuicultura de Subpesca, del Comité Técnico Asesor de la WWF Chile y del Comité Científico para la Política del Borde Costero, miembro del directorio de Forecos. ¿Qué opinión te merecen todas estas controversias que se han dado en el último tiempo sobre relocalización de concesiones salmonicultoras? La ley Lafkenche, el tema de las áreas protegidas, la ley SBAP, el tema de CONAF, de hacer todo este tema de los parques. ¿Cómo confluye todo esto? Porque uno dice, hay tantas cosas, tantas normativas, que sí, que no, que hay problemas que no nos dejan crecer, que nos prohíben, que no nos relocalizan, que es como todo muy incierto. Entonces, desde tu expertise, ¿qué opinas sobre todo esto? Bueno, es súper complicado, la verdad, pero y obviamente la propuesta de semáforo que hacemos nosotros no se puede implementar si no hay un cambio en la manera en que pensamos la distribución espacial de la salmonicultura y de la acuicultura en general. Realmente, sí, para la mitilicultura esta idea también va a tener que ir siendo abordada por varias otras razones. Y entonces tiene que haber una posibilidad de relocalizar, incluso desde la perspectiva de cambio climático. Hay áreas que tienen mayor riesgo que otras y eso también puede ir cambiando en el tiempo. Entonces esta idea de sitios de cultivo que son permanentes para siempre no es sostenible, creo yo, incluso desde la perspectiva del enfoque ecosistémico. Pero ¿cómo hacer eso? Es un desafío porque las distintas instituciones, las distintas normativas, las distintas miradas trabajan casi como cajones que no comunican, ¿no es cierto? Muy encerraditos en sí mismos. Demasiado. Entonces, yo diría que hay un tema de gobernanza y un tema más bien antropológico de la manera en que los seres humanos vemos nuestra perspectiva y permitimos o no intercambiar ideas con otros usuarios, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la ley Lafkenche, yo no soy experta para nada, pero yo no dejo de pensar por qué va a ser incompatible que las comunidades originarias puedan coexistir con la acuicultura. O sea, no me imagino por qué no podrían coexistir si ambos sectores hicieran lo que tienen que hacer en el mar de una manera amigable y incluso hasta podrían ser, podría haber cierta complementariedad, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay cosas que yo no comprendo bien por qué, porque al final se transforman en, yo diría que prácticamente en banderas políticas, y ahí nos metemos en un tema que es difícil de abordar también desde la ciencia.
En esta comisión técnica para recomendar a la política de uso del borde costero, yo he tratado de traer este tema a otros colegas también en las distintas áreas del país, pero aún así en Chile hay una imagen muy fuerte, yo diría medio en contra de la acuicultura y a veces muy sesgada, digamos. Y a veces es sorprendente cuando uno trata de traer números reales y trata de ver si podemos realmente probar que ciertas cosas ocurren o no ocurren. Obviamente, desde la ciencia tenemos que trabajar con el principio precautorio, es decir, tenemos que tomar las decisiones más conservadoras hasta que no sepamos que no estamos causando un daño que es irreparable, ¿no es cierto? Y eso yo creo que, digamos, es lo que ha recomendado la FAO, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc. Pero tiene que haber una manera. Ahora, yo confío en que incluso a través de la nueva ley de agricultura, incluso a través de la nueva ley de pesca, podamos ir generando espacios, a lo mejor a nivel regional, a nivel municipal, de decisión de uso de los territorios más compartidos. Pero este es un desafío. Nosotros estamos trabajando con esta colega, con Jessica Fuente, que es miembro del INCAR hace ya un año, y con Jessica hemos trabajado bastante en esto. Y vamos a seguir trabajando con este sistema de semáforo, por ejemplo. ¿Cómo podemos proponer el uso de los espacios que sea más flexible? Frente al cambio climático es imposible que no tengamos un uso flexible de los territorios. No puede ser tajante, no puede ser... Porque hay cosas que van cambiando. Claro. Y también, si esta es una actividad productiva, ¿no es cierto?, que genera empleo, que genera desarrollo local, tú no puedes llegar y cerrarla y llevarla a otro lado, porque obviamente eso tiene impacto. Entonces hay que ver cómo se aborda. Ahora está todo este tema de la innovación, que es una esperanza muy, muy grande, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener herramientas, pero muchas de las innovaciones no han sido verdaderamente probadas en el terreno. Todavía son, digamos, pruebas que estamos viendo si funcionan. Claro, como el piloto del piloto del piloto. Claro. Y entonces en eso también tenemos que ser cautos. Y el Estado tiene un desafío enorme por delante, digamos. Y entonces nuestra obligación, y nuestro deber también, porque mi jefe en el fondo del Estado, el Ministerio de Ciencia, es apoyar con la mejor información posible, sobre todo usando el método científico, tratando de que la investigación sea sólida, que se pueda replicar, que se pueda revisar la información, claro, que sea más transparente. Y que sea entendible también para todos finalmente, porque puede ser una investigación que aborde muchos datos, muchos tecnicismos y al final puede dejar a la interpretación, puede dejar algunas nebulosas, entonces tiene que ser lo más clara posible. Sí, bueno, por eso yo también he estado desde que llegué más o menos al INCAR liderando la producción de lo que nosotros llamamos Policy Brief. Tiene un nombre en inglés porque es el nombre que usan muchas instituciones, claro, ¿cierto? Que en el fondo es un documento de recomendación de políticas, políticas públicas, políticas privadas. Pero lo que hacemos es tomar la investigación que hacen colegas en distintas áreas y tratamos de hacer esta integración, ¿no es cierto? Tratando de evaluar el impacto que tiene esta investigación en los ámbitos sociales, económicos y además cómo lo traducimos en un documento de 3 páginas con algunos gráficos de una manera simple para que las personas lo puedan leer y lo puedan entender. Esa es la idea, porque la ciencia sea para todos, y así una mortal como yo pueda entender estas políticas y pueda también tener argumentos para, en alguna conversación, comentar esto con palabras fáciles, simples y que todos puedan entenderlo. Doris, a lo largo de tu carrera profesional has elaborado y sido la autora de un gran número de publicaciones científicas en revistas internacionales y documentos FAO, con un alto índice de citación. ¿Cómo ha sido este camino? Te lo pregunto porque la investigación siempre se ha dicho que es como media masculina, media machista,
Pero todos sabemos que Doris es un referente en muchos ámbitos y consultada, sobre todo, no sé, para la prensa es fuente segura en muchos temas. Entonces, pero ha sido no difícil, sino que complejo este camino de poder publicar, de validar tus investigaciones. Mira, yo creo que me lo he preguntado antes. La verdad es que quizás yo he tenido suerte de alguna manera, porque en general a lo largo de mi desarrollo como investigador me he encontrado con gente que realmente me ha apoyado muchísimo, y en realidad yo nunca, no estoy segura si alguna vez me he enfrentado a una situación fuertemente machista. Quizás en un par de cosas más bien de institucionalidad, cuando trabajaba en la FAO, porque la FAO es una organización que es bastante vertical. Y en fin, yo empecé a hacer ciencia en nuestro laboratorio, y yo siempre fui dueña, o fuimos dueños de hacer lo que nosotros ya pensábamos, y de escribir y publicar sin que nadie me diga lo que puedo o no puedo decir. Y eso sí ha sido importante en mi vida. Y bueno, no sé, yo también soy un poco avasalladora en la manera en que yo hago las cosas, y bueno, así es, uno no puede cambiar. Y de esa manera yo en general no me he encontrado con muchos obstáculos, excepto que a veces requiere mucho tiempo. Ya. Y a veces también tú tienes que ser mamá, tienes a veces que preocuparte de otros problemas familiares, pero también he tenido mucho apoyo en eso. Ya. Mi esposo él fue más mamá que yo cuando mis hijos eran pequeños y yo tenía que viajar. Y entonces siempre hemos estado en una colaboración muy de uno a uno. Por lo tanto, yo diría que la posibilidad de escribir paper, de hacer ciencia, no depende solamente del ambiente profesional, sino que depende del ambiente del hogar, del ambiente social en el cual te toca vivir, ¿no? A mí me gustaría, hay muchas otras cosas que tengo que publicar, pero me demoro porque le doy vuelta y me quiero asegurar, y en fin, a mí me cuesta llegar y publicar rápido, digamos. Entonces podría tener un número mayor, pero mi tutor de tesis de doctorado siempre me decía que lo que importa es la calidad, no la cantidad, sobre todo en ciencia, lo que realmente tú vas a poder mostrar que puede ser usado. Así que cuenta de tus palabras. Tranqui. Sí, que calmado, como si se calmado. Bueno, pero igual, súper bien que, bueno, tu esposo te haya apoyado en todo esto, porque también, no sé, como que hablan del mismo lenguaje, entre comillas, digamos, también el biólogo marino, también conoce este tema de las publicaciones, de la investigación, entonces son lenguajes comunes, entonces cae de cajón de que haya sido un gran aporte y lo siga haciendo hasta el momento. Dori, fuiste por varios años oficial senior del Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO en Roma, donde, como dije anteriormente, lideraste el área Medio Ambiente y Acuicultura. ¿Cómo fue esa experiencia y qué hito podrías destacar? Porque yo recuerdo haber estado en otro medio de comunicación en esos años y siempre te consultábamos por cuando se publicaba el reporte de pesca y acuicultura bianual, creo que era cada 2 años. Claro, siempre te consultábamos porque tú eras la vocera en ese sentido. ¿Cómo destacarías esta instancia en la FAO? Mira, yo debo decir que yo me fui a la FAO porque un colega que trabaja ahí, que había sido compañero mío cuando hicimos el doctorado en Davis, me sugirió que participara en un puesto, digamos, que se abría en el área de pesca continental y acuicultura, como oficial senior. Porque esto, como te decía, esto es bien estructurado. Claro. Los oficiales senior son P5 y te va a costar desde el P1 hasta... Y entonces es como llegar a un lugar que era bien competitivo, pero yo sabía súper poco de lo que realmente hacía la FAO, porque cuando... En el ámbito de la investigación, sobre todo antes de que la acuicultura fuera tan importante y la pesca, yo me dediqué más a la ecología de los ecosistemas acuáticos, que era como ecología, digamos así, no tan aplicada. Pero cuando me vine a Puerto Montt, me
de repente me encontré con la salmonicultura y empecé a aprender. Fue como hacer un postdoctorado y empecé a trabajar, a investigar en este tema. Entonces, cuando postulé a la FAO, yo no sabía mucho de qué se trataba, pero me pareció interesante a lo mejor ir por un par de años como un sabático. Yo había pasado incluso en un año, ¿no? Y no supe en qué me estaba metiendo en el fondo. Y claro, nos fuimos con mi esposo y con mi hijo menor. Mi hijo mayor ya estaba en Europa. Y mi primer año fue muy difícil. Yo creo que es uno de los años más difíciles de mi vida. Fue muy difícil porque como dije antes, yo antes tenía mi laboratorio, nosotros generábamos ideas, y aquí no, aquí tenía que seguir instrucciones, tenía que, en fin, y a mí me cuesta callarme cuando yo veo que hay algo que no me parece, y entonces no, mi primer año fue muy duro, y yo pensé muchas veces simplemente renunciar y volverme. Yo había pedido un permiso sin goce de sueldo en la Universidad Austral, así que me podía volver. Pero bueno, uno se va metiendo y fui generando mis espacios. Al principio mi jefe era chino, y obviamente ahí había un tema también en fin, a él no le parecía mucho esta manera de actuar mía, y al principio pero después él mismo empezó a ver que yo podía ser una aliada, y después ya como que llegamos a un súper buen entendimiento, y en el fondo él me dejó un poco el espacio para que yo hiciera lo que... Te dejó ser. Y entonces ahí como cambió mi vida en la FAO. Pero fue un periodo muy interesante, pero muy estresante, ¿no? Cuando yo llegué de vuelta a Chile me di cuenta... Es como que te sacaste la mochila, sí. No, eso fue muy, muy interesante. Aprendí muchísimo. Yo creo que es una experiencia impagable realmente, pero muy, muy demandante, muy agotado, sí. Doris, y de tu experiencia de la FAO, ¿qué podrías decir que estás aplicando ahora? Porque te volviste de la FAO para ingresar al INCAR, ¿o volviste a la UACH? No, yo salí de la FAO porque en ese momento yo cumplí 62 años y esa era la edad de jubilación. Y había que irse. Entonces tenía la opción de quedarme en Europa. Había un par de oportunidades interesantes, pero nuestro hijo menor estaba acá, y parte de la familia. También teníamos nuestra casa aquí en Puerto Montt. Y ya mi esposo tenía ganas de volver a trabajar en su jardín. Así que nos volvimos. Y antes de volver me contactó Renato Quiñones para... Primero, yo había sido parte del consejo asesor de INCAR cuando partió INCAR, y después Renato me preguntó si yo quisiera ser un investigador senior, y dije que sí, porque a mí me gustaría seguir haciendo ciencia. Y entonces yo ya había renunciado a mi cargo formal de la Universidad Austral. O sea, obviamente estuve casi 11 años afuera, y después de 5 años tuve que renunciar, porque obviamente no iban a esperar. Claro. Así que volví a trabajar para la Universidad de Concepción, o sea, para el INCAR. Y tuve la suerte que ellos me permitieron trabajar desde mi casa, en el fondo. Desde Puerto Montt. Porque también el INCAR está allá, pero la agricultura está aquí. Claro. Entonces dije, mucho más sentido para mí estar más cerca del sector. Y yo seguí trabajando con los colegas de la Austral. La Austral también es parte del INCAR. Y ya después empezamos a establecer, ahora ya tenemos una parte del programa que está aquí en la Austral. Entonces estuvimos a punto de abrir una oficina específica del INCAR acá justo el 2019. Con todo lo que pasó ese año no se pudo, después el COVID. Y ahora que estamos postulando a un nuevo periodo de 10 años de financiamiento, esperamos que vamos a poder tener perfecto. Pero hoy día es todo puede ser súper remoto y virtual. Sí, de todas maneras. No me ha significado, voy a Concepción cada cierto. Claro, yo pensé que estabas en Concepción, claro, y cuando me contaron, no, si está acá en Puerto Montt, dije, claro, de toda lógica, si vive acá, y bueno, las reuniones serán online, y la investigación teniendo un computador, buen internet, obviamente la investigación se puede... Y yo tengo estudiantes acá y trabajo, digamos, no, para mí no tendría mucho sentido estar en Concepción, excepto por las conversaciones, pero como tú dices, todo es virtual. Nos juntamos ahora al menos una vez al mes o algo así,
presencialmente todo. Rubén Avendaño está en Viña, claro. Así que no, ha sido súper bien. Buenísimo. Dori, mira, hace un par de semanas yo estuve en un conversatorio. No fue conversatorio. Fue estas reuniones participativas para la nueva ley acuícola. Y como comentaba antes, esto fue una catarsis esa reunión, porque la verdad, yo no sé con qué impresión se habrán ido las personas de Subpesca y lo que habrán opinado las profesionales de la Austral, pero fue una catarsis de productores, proveedores, trabajadores, de decir, no queremos una ley acuícola, solucionemos todo lo que está antes, como te decía, ley Lafkench, áreas protegidas, lo de la ley SBAP, hasta lo de la ley de pesca, y después veamos si nos da como las ganas de tener una ley acuícola, porque hay cosas más urgentes que resolver. ¿Tú crees que están así? Sí, de repente sí. Lo que pasa es que no le podemos pedir a la Subsecretaría de Pesca eso, porque la mayoría de estos temas que tú mencionaste están fuera del alcance y del dominio de la capacidad de decisión del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía. Y entonces, ¿a quién le pedimos eso? ¿A la Subsecretaría de Pesca? La Subsecretaría de Pesca no tiene gran poder sobre el SPAP, no tiene gran poder sobre la ley Lafkenche. Entonces, yo creo que para poder tener una buena ley de acuicultura definitivamente tenemos que tener una nueva visión de uso de los territorios, y eso está más allá de la acuicultura, considerando la gobernanza del Estado que tenemos hoy día. Ya. Entonces no le podemos pedir peras al olmo, esto no es algo que la subsecretaría va a poder hacer. Entonces yo sí pienso que para tener una buena ley de acuicultura se requiere resolver esos otros problemas. ¿Cuál es la esperanza, yo creo, tanto con la ley de pesca como la ley de acuicultura? Que las leyes propiamente tal tienen una fuerza, ¿no es cierto?, que está más arriba de las políticas y todo eso, ¿no? Y entonces, digamos, entre comillas, una capacidad de negociación mejor si tuviéramos una ley acuícola que hoy día no tenemos. Yo no soy experta en ese tema, habría que hablarlo con los abogados y la gente experta, pero yo pienso que con una ley razonable podría haber una posibilidad de negociación mejor con otros usuarios del territorio, pero estos procesos tienen que avanzar en paralelo. Yo no creo posible una buena ley de acuicultura implementada sin que resolvamos el tema del uso de los territorios. Sí, esa es una realidad. Ahora, esto es complejo porque tiene que ver con responder a la pregunta a qué nos queremos dedicar como territorio. Claro. ¿Qué actividad queremos realizar que nos permitan conservar la biodiversidad? Porque efectivamente el sur de Chile, en la Patagonia, tiene biodiversidad única en el mundo. Nosotros no escuchamos nunca hablar de la biodiversidad de los fiordos de Noruega, por alguna razón. Pero estos fiordos son un patrimonio, no solo nuestro, son un patrimonio de la tierra, y yo personalmente no creo, nosotros nos hacemos, entre comillas, dueños de los territorios. Yo creo que nosotros somos una especie más a base de agua, o lo demás. Así que no es un tema. Creo que tenemos que desarrollarnos de una manera compatible y respetando la posibilidad de las otras especies de mantenerse y de desarrollarse, ¿no? Así que creo que esta es una conversación que hay que empezar a tener más fuerte a nivel territorial, ¿no? Yo estuve a principios de diciembre, me invitaron a un seminario en Magallanes que era justamente sobre a qué nos queremos dedicar como región. Ya. Y yo hice un pequeño ejercicio. Yo trabajo harto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hemos usado algunos indicadores, porque la idea siempre es ver cualquier actividad que desarrollemos, cómo nos permite avanzar a esos objetivos de una manera equilibrada. Y el problema siempre tenemos que tendemos a avanzar más hacia los objetivos económicos y dejamos atrás los objetivos ambientales, o dejamos atrás los objetivos de equidad social. Ya.
Y entonces hicimos un ejercicio, hice yo un ejercicio para la discusión, pensé que me iban a tirar tomate, pero no, fue bien interesante para tratar de ver distintas actividades, por ejemplo, el turismo, el hidrógeno verde, que ahí viene todo un proyecto. Claro. El cultivo de mejillones o de ostiones, que tienen un ostión con alta potencial, y la salmonicultura. Y todos tienen pros y contras. Por ejemplo, muchas de las organizaciones de la sociedad civil más ambientalista, no que un turismo sustentable, pero el problema es que para llegar a Magallanes no puedes llegar nadando ni a vela, tienes que tomar aviones, y por lo tanto la huella de carbono para el turismo es muy relevante. Ahí deja de ser sustentable. Ahí además hay que llevar todo el alimento para todos esos turistas, porque es una región que no produce alimento. Entonces hay todas esas preguntas que hay que empezar a hacerse, ¿no? A lo mejor ostiones, choritos, los salmones en ciertas condiciones. Y en fin, fue interesante. Creo que esa pregunta la tenemos que ir haciendo por regiones. Y también a nivel macro-regional, por el tema del transporte, del cargueo. Entonces, yo creo que no se han dado todavía las discusiones bastante intersectoriales, porque la salmonicultura en particular tiende a hablarse a sí misma, ¿no? En general, las reuniones son, yo siempre les digo y critico, misas entre obispos, claro. Contamos todos juntos a conversar de lo que estamos todos convencidos. Pero no hay muchas reuniones donde nos sentemos con las ONG, con las comunidades, las quenches, con la pesca. Esas instancias son muy escasas, no hay. Y eso se necesita. Claro, la idea también que esta, como tú decías, que queremos producir, que queremos hacer con el territorio. Tampoco se trata de que sea un monopolio de alguna actividad productiva. No, porque eso no es sano, porque mira, yo siempre pienso en eso, no podemos poner todos los huevos en un puro canasto. Claro. Imagínate que los norteamericanos ahora, con Trump, se les ocurre que sí pueden permitir el cultivo de salmón en sus costas. Imagínate, se aparece toda una salmonicultura y se acaba el mercado norteamericano. No, o sea, no podemos tener todos los huevos en un puro canasto. Entonces, por eso es importante tener estas discusiones. Y la innovación es obviamente muy importante, pero siempre estamos usando los recursos naturales, a menos que hablemos de innovación, no sé, energética. Nosotros con el tema de energía solar no tenemos tanta cantidad de sol, entonces... No, claro, pero también la innovación requiere lucas. Y por ahí también se torna un poquito difícil el tema, porque ¿quién invierte? ¿El privado, el público, el Estado, un conglomerado? Exacto, y además las normativas para la innovación no son, en la apicultura al menos, no hay muchas normativas que faciliten, por ejemplo, poner a prueba las innovaciones, hacer evaluaciones experimentales. Entonces en eso también tenemos que avanzar. Incentivos, dicen. Doris, a fines de noviembre, en los premios por la sostenibilidad del salmón 2024, fuiste reconocida como mujer en la salmonicultura. ¿Cómo tomas este reconocimiento? Yo me acuerdo que te entrevisté para esa oportunidad y estabas como, no sé, como que, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Pero fue muy bonito. Me recuerdo haber visto un video de tu marido, de tu hijo desde Alemania, de colegas que te reconocieron y fuiste ovacionada. ¿Cómo te sientes al respecto? No, fue súper emocionante, la verdad. Fue realmente emocionante por la cantidad de gente que allí fue. Y también el video que hizo Fernando, mi esposo, fue bien emocionante. Yo no me lo esperaba. Tampoco a mi hijo, etcétera. Así que fue lindo. Sí, en esto de la mujer en la agricultura, yo realmente nunca me he metido mucho en el tema del luchar explícitamente por los derechos de las mujeres, ya, porque siempre he pensado que es un derecho que deberíamos tener y no tendríamos por qué luchar por ese derecho. Pero claro, no es así, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que espero es que no se necesite un premio mujer.
O sea, que simplemente se premia a las personas por lo que hacen. Ya. Y que las mujeres tengamos las mismas opciones, obviamente. Porque si no tenemos las mismas opciones, entonces no te pueden premiar. Y pienso que esto tiene sus pros y contras. Yo siempre me acuerdo cuando yo entré a la FAO, obviamente la FAO tiene una política de igualdad de género que había empezado a ser más fuerte cuando yo postulé en el año 2004. Y una vez me acuerdo, porque también uno se encuentra con todo tipo de situaciones, en una conversación un poco dura con un colega, él me dijo, pero que a ti te dieron el puesto porque eres mujer y no porque pues estaba el otro fulano y él podría haber tenido ese puesto. Y esa lección fue súper dolorosa, pero tenía razón. Si me lo dieron a mí porque era mujer, eso me molesta, obviamente. Yo habría preferido que me lo dieran a mí por lo que yo hago, ¿no? Claro, por mi trayectoria, obviamente. Y no me olvidaba de eso y entonces yo lo único que espero es que no tengamos que tener estas diferencias, ¿no? De elegir a las mujeres para favorecerlas, porque también yo he escuchado en conversaciones de varones en otros ámbitos que esto, claro, no necesariamente tienes a la mejor gente y eso me molesta muchísimo, porque yo creo que las mujeres pueden hacerlo más que diario, digamos. Entonces yo espero que todo esto, esta discriminación positiva, claro, signifique que en el futuro no tengamos que tener pedidos mujeres. Sí. Que no sea tema, que no sea porque hay que hacerlo, sino que ya que sea algo natural, ¿no? O sea, que las personas, claro, sean premiadas por sus sacrificios y sus acciones. Pero como te decía, esto no depende de la agricultura, esto depende de una sociedad, del apoyo de la familia, en fin, más falta tiempo. Nos falta tanto todavía, pero estamos luchando, estamos peleando para que así sea. Estimada Doris, fue un agrado tenerte como invitada en este episodio. No me queda nada más que agradecerte esta amena conversación en el último capítulo de la temporada. Estamos muy contentos de que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias, Loreto. Yo también lo pasé súper bien. Espero que nos veamos en otro momento y seguro nos vamos a seguir encontrando en estos escenarios. De todas maneras, siempre es bueno recurrir a Doris para tener las respuestas precisas para algunos temas que ella está abordando. No olvides que este episodio de Sin Escamas fue auspiciado por Salmon Outlook, nuevo reporte estadístico de la industria acuícola chilena para la toma de decisiones, desarrollado por Salmon Expert y Skills. Gracias por la sintonía a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Esta servidora prontamente se va a tomar unas merecidas vacaciones para venir recargada 3.0 con todas las ganas para que en abril le demos la bienvenida a la tercera temporada de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta pronto. Sin Escamas fue auspiciado por Salmon Outlook, nuevo reporte estadístico de la industria acuícola chilena para la toma de decisiones.